Periodismo en primera persona es un programa que intenta ubicar al comunicador del otro lado del mostrador. El entrevistador siendo entrevistado. Periodismo en primera persona por BCN Radio. El invitado de hoy nació en el año 1970 y tiene 2 hijos. Además del periodismo, es un apasionado del jazz y del automovilismo, un verdadero especialista de la Fórmula 1. Con 12 o 13 años empezó a acercarse al periodismo, comenzando a trabajar en la gráfica como periodista deportivo. Tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación, Revista Noticias, Canal 9, Teis Sports, Radio La Red, Fox Sports, C5N, América TV, entre otros. Luego de cubrir el Mundial de Fútbol en Alemania 2006, decidió pegar el salto a la presentación de noticias en general, ampliando su horizonte laboral. Actualmente conduce Buen Telefe en las mañanas de Telefe Noticias y el ciclo Al fin y al cabo en las noches de CNN Radio Argentina. Hoy viene a hacer periodismo en primera persona, una marca registrada en las mañanas de la televisión. Bienvenido, Adrián Puente, a BCN Radio. Bienvenido, Adrián Puente, bienvenido a BCN Radio. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Matías? Un placer estar con ustedes. Un placer muy grande, realmente. Bienvenido a nuestro estudio virtual. Habitualmente lo hacemos en el estudio ahí de BCN Radio, ahí frente al Congreso de la Nación. Pero bueno, las circunstancias nos obligan a invitarlo a esta forma de comunicación. Sí, estamos todos en la misma. Yo este cuadrito ya es parte de mi vida últimamente. ¿Viste? Es todo así. Usted nos acompaña todas las mañanas en la pantalla de Telefe y todavía seguís en la radio, en la CNN. Sigo, sí. Estoy a las 20 horas. A las 20 horas días. Sí. de la noche. A usted tiene horarios bastante jornada completa. Sí, es una noche corta básicamente porque estoy hasta las 10 de la noche en CNN y acá, bueno, abrimos la puerta a las 4 de la mañana en Telefe. Sí. Necesitamos bastante tiempo de preproducción, así que tipo mediodía, pasadito al mediodía, cae una siesta seguro, ¿viste? Una siesta larga. Sí. Bueno, ¿usted conoce la Biblioteca del Congreso de la Nación? Hace mucho tiempo fui, sí, pero mucho. Mucho. Me debo una visita. Bueno, ahora entonces queda pendiente la invitación para cuando las circunstancias lo permitan. Ahí queda invitado, sobre todo al estudio, pero también a todos los lugares que dispone la biblioteca. ¿Le parece? Voy a ir si me tuteas. Bueno, cómo no. Bueno, para arrancar esta entrevista, como le habíamos contado, es un recorrido sobre su vida. No sé si le gusta demasiado hablar de ello. Pero también desde su vida el abordaje del periodismo. Uh-huh. Y para empezar, usted que ha trabajado, tiene una larga trayectoria, más de 30 años de periodista, ¿cómo lo presento? Si yo tengo que escribir ahora Adrián Puente y hago la bajada, ¿cómo lo presento en esta entrevista? Periodista. ¿A secas? ¿Simplemente un periodista? A secas, porque yo pasé, bueno, mis comienzos fueron en el ámbito del periodismo deportivo, pero de todas maneras no dejas de utilizar las mismas herramientas para todo, ¿no? Te vas adecuando, te vas adaptando, pero sigo siendo eso, tan difícil y tan fácil como eso. ¿Y cómo remontamos? Acompáñeme a su pasado. ¿De qué barrio era la familia Puente? Villa Luro. ¿Villa Luro? Pegado a la cancha de Vélez. Sí. ¿Y qué? ¿Pegado a la cancha de Vélez? Yo trabajé por ahí, así que... ¿hincha de Vélez por ahí? De River. De River fanático, pero tengo un profundo amor por Vélez. Tengo un profundo amor. ¿Y la foto familiar estaba papá, mamá, hermanos? Papá, mamá con una hermana un poquito mayor, 3 años mayor, éramos 4. Papá dibujante publicitario, mamá polirrubro, digo yo. En su momento bailarina, en otro momento de su vida profesora de educación física, una hermana maestra jardinera, y después aparecí yo ahí con este capricho. Igual algunos berretines me parece que lo heredó de su padre, digamos, ¿no? Algunas de las cosas que lo invitó para su profesión. Sin duda que sí, sin duda que sí. Mi papá era fanático de la Fórmula 1, muy fanático. Claro. Él me incorporó
un poco en lo que sigue siendo para mí una pasión, independientemente de que hoy no esté trabajando con el tema, ¿no? ¿Es verdad que lo despertaba su padre a las 6 de la mañana para ver las carreras de Reutemann? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. En épocas donde la televisión no tenía horarios tan acomodados, donde caía, caía. Claro. Y ahí apareció ese fanatismo, ¿sí? Nos despertábamos de noche, en invierno, viendo al Lole, me hice muy fanático. Teníamos una libretita donde viste toda la información que hoy vos ves en pantalla, que es espectacular. Bueno, nosotros lo anotábamos a mano. Él me dictaba a mí, yo anotaba, o viceversa. Como yo tenía más rapidez visual y él tenía más rapidez al escribir, yo le iba diciendo cómo pasaban y en qué posiciones pasaban los pilotos, ¿no? Lamentablemente no conservo ninguna de esas libretitas, pero sería tendría un valor bueno, histórico impresionante, digamos, ¿no? y fuimos precursores de la telemetría, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque aparte hablábamos con el código, digamos, con la síntesis. O sea, Reutemann no era Reutemann, era Reut, Lafitte era Laf, Andretti era And, Lauda era Lau, porque de otra manera yo no le podía dictar a mi viejo cómo estaban las posiciones, me pasaba todo por arriba. ¿El Lole es tu ídolo? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Reutemann como deportista, para mí ha sido en ese rubro, ¿no? Por supuesto, un referente, más cuando después tuve la oportunidad de conocerlo como tal y escucharlo como piloto. Hoy, incluso en el ámbito de la Fórmula 1, es alguien muy respetado, muy, muy, muy respetado. Hoy hablas de Reutemann en el paddock y te hacen una reverencia como piloto de desarrollo, como piloto serio, como piloto confiable. Lástima, bueno, como todo, ¿no? Le faltó el título del mundo, estuvo cerca. Estuvo ahí, estuvo cerca. Si uno repasa y va a sus redes sociales, @puenteadrián, que tiene, nada, además del repaso por los programas que ahora está trabajando, o en Telefe, al fin y al cabo, aparece, entre una de las características, el @jazz de Buenos Aires. Sí, señor. Sí, señor. Soy muy fanático del jazz, muy fanático. ¿Un músico latente tenemos ahí? ¿Se dedica a la música? Más que a escucharla, no. ¿No? Vos sabés que creo que a todos este año algo se nos detuvo con la cuarentena, ¿no? Y yo este año me había jurado estudiar trompeta. Claro, sí, incorporarme ahí. Tengo amigos que se han ofrecido incluso del ámbito del jazz a darme una mano y quedó, bueno, estoy a la espera de que se abra el juego otra vez, pero se postergó, pero este año estaba muy convencido de hacerlo. Pero queda ya el compromiso cuando empieza a estudiar trompeta, viene a mostrar sus primeras armas acá a veces en la radio. Dame unos meses porque no te quiero romper los oídos tampoco. Tómese el tiempo que... Usted es un hombre decidido que cuando se mete algo lo va a lograr, así que eso sí. Va a terminar tocando trompeta en vez en la radio. Igual quiero divertirme, ¿viste? Quiero divertirme un poco. Eso también lo heredó de su padre, ¿no? Sí. Mi viejo me marcó, sin quererlo, ¿no? Esos dos caminos. La Fórmula 1 y el jazz. Mi casa, los fines de semana, con él, era poner los discos, después fueron los cassettes, a todo vapor. Él no tenía ningún pudor en que toda la familia escuchara a Benny Goodman, por ejemplo. Claro. O a Glenn Miller, que eran sus favoritos. Y uno es como que va educando el oído, ¿viste? A pesar de que le decíamos, papá, basta, por favor, pero quieras o no, vas educando el oído, y vos vas, con el tiempo, si te entró el género, vas por una versión mejorada, o amplificada, y eso es lo que me pasó. Terminé como mi viejo haciendo las mismas cosas, pero bueno, es más presencial lo mío. Y bueno, y la otra pasión que aparece buscando, dice, ciclista, y explíqueme incipiente activista por la sustentabilidad. Sí. Bueno, sofisticado, respuesta, diríamos en el colegio. Sofisticado parece. Sí. No, mira, es fácil. Yo tengo un amor muy profundo por la bici. La bici me acompañó siempre desde muy chico. Tuve incluso épocas de correr carreras de adolescente. Fue algo que siempre me acompañó. Lo que hice fue, ya más de grande, incorporarlo a mi vida cotidiana, o sea, de a la rutina. reemplazar.
todos los traslados que uno habitualmente hace en auto, hacerlos en bicicleta, salvo casos muy excepcionales, ¿no? Y empecé a ver la ciudad de otra manera, la urbanización de otra manera, empecé a ser un poco más consciente de que realmente hay que hacer cambios alrededor de lo que es la cuestión climática, y que la bicicleta, digamos, es un factor que me parece contribuye mucho a esto, y a eso me refiero con la sustentabilidad. Entonces, como una cosa llama a la otra, y hoy las redes sociales promueven estas cosas mucho más rápidamente, es que muy modestamente también terminé siendo un poquito un referente. Entonces, vino mucha gente que adhiere a este ideal, y me termina estimulando todavía más. Y hoy es casi algo de lo que no me puedo disociar, ni quiero disociarme, y aporto todo lo que puedo en la utilización realmente de la bici como una herramienta válida para la defensa del medio ambiente. ¿Ya se viene un programa periodístico de difusión del tema de la sustentabilidad? Sí. No sé, pero por lo pronto en la radio, que manejamos una agenda un poquito más alternativa de noche, muchas veces meto estas cuestiones, ¿no? Claro, Si bien no directamente relacionado con la bici, pero sí con cuestiones ambientales que a mí me interesan mucho, ¿no? Y no son pocas las veces que por ahí hablo con políticos, con intendentes y demás, y les sugiero un mapeo un poco más serio de vías de circulación alternativas. Todos me dicen que sí, de ahí que lo hagan, bueno, hay un trecho largo, ¿no? Y la última pasión que aparece, que en esto quizás coincidimos, es que es un apasionado y en su recorrido de los hechos históricos y de las efemérides. Sí, me gusta mucho la historia, sí, me gusta mucho. ¿Por alguna vinculación especial o solo por un acercamiento, una aproximación? Mira, vos sabés que en alguna época incluso hasta coqueteé con estudiar en rango universitario, digamos, el profesorado de historia. No lo comencé nunca, hice una averiguación. Te voy a decir algo que no es una excusa, pero bueno, creo que el trabajo un poco me cercó mucho el camino, entonces me cerró mucho otras ventanas, como pudo ser estudiar música en algún momento, ¿no? Pero soy alguien que, para entender yo lo aplico en mi profesión, para entender el presente tengo que ir todo el tiempo para atrás. Para configurar lo que pasa hoy tengo que ir todo el tiempo para atrás. Y fue una mecánica que muchas veces, como una herramienta que la usé en un montón de cosas. Y algunos temas, aunque te parezca mentira, terminé incluso hasta en cuestiones arqueológicas. Vas para atrás y entendés la naturaleza humana y las primeras expresiones humanas. Y bueno, obviamente que esa inquietud la tengo porque realmente me gusta el tema, y todas las veces que he podido viajar por trabajo o por placer, siempre termino buscando esos lugares de los libros, y nada, y termino siendo un fanático de esto, ¿no? Y trato de alguna manera de bajarlo a tierra, porque hay temas que son un poquito complejos, pero bajarlo a tierra y llevarlo a lo que hago. Y en la tele, en la radio, trato a veces de bajar un poquito y decirle a la gente, mire, esto que pasa acá no es la primera vez que pasa, pasó antes y mucho peor, y se salió de determinado estándar apocalíptico, ¿no? Y encontrarle un poquito la vuelta, y me parece que es algo que aporta mucho, sobre todo a los más jóvenes también, ¿no? Donde ellos creen que el mundo empezó ayer, y no, y el mundo viene de largo, ¿no? Si yo le digo dos nombres, dígame lo primero que se le viene a la cabeza. Delfín y Bautista. Y son mis hijos, son mis amores, son todos, son con lo que te levantás y con lo que te acostás. No hay día de mi vida que no piense en qué pasos voy a dar y en qué influencia va a tener sobre ellos. La verdad es así. Y acomodo la cabeza en la almohada de la noche y decir, bueno, a ver cómo me acomodo el día siguiente para poder darles lo mejor que tengo, lo mejor que puedo, sea virtual o presencial. A veces es más virtual que presencial, lamentablemente, en estos tiempos locos, ¿no? Pero bueno, sí, son ellos, ¿Qué edad son tienen? ¿Qué edad tienen? Delfina va para casi 20 y Bauti cerquita a los 17. ¿Alguno va para el lado de la comunicación o de alguna de sus pasiones? ¿O están todavía delineando?
No está del todo claro. Bautista amaga a que pueda hacer algo por ahí, pero todavía no lo tiene del todo claro. Delfina ya sí, bueno, está en la universidad y estudiando psicología. Bueno, muy bien. Muy bien. En relación a qué características, ¿cómo te definirían los que te conocen? Más allá de lo que se ve públicamente, digamos. Tus amigos, ¿cómo te definirían? ¿O cómo te gustaría que te vean? Sería una otra forma de hacer la pregunta. No, mira, yo creo que algo sí, alguna pista tengo de tal vez como me ven un poco. Siempre me han visto como alguien muy perseverante, ¿no? En algún momento mis amigos más cercanos, con los que llevo una relación de muchos años, aquellos viejos amigos de Villaluro, de Versalles, en el momento que les dije quiero ir para allá, todos entendieron que iba a terminar en ese lugar, porque me conocían, y así un poco fue, ¿no? Entonces me califican como alguien así muy perseverante, muy trabajador, ¿por qué no cabeza dura, con todo lo bueno y lo malo que puede llegar a tener eso, ¿no? En algunos momentos no es tan bueno. Y si de alguna manera me gustaría que me recuerden o que me citen, es como alguien que siempre fue muy fiel a esos sentimientos de origen, ¿no? De los sentimientos del barrio, de los amigos, de cuando nos sonábamos los mocos con la mano, ¿entendés? O sea, es como que me reconozcan o que me recuerden como alguien que en ese sentido siempre fue igual. Nunca perdió ese norte, más allá de, por supuesto, las circunstancias de la vida un poco a veces te alejan por mil motivos. Pero me gustaría realmente que me recuerden así. Muy bien. ¿Tenés algún ejemplo a seguir? ¿Te dio la vida o tu profesión? Mira, lo estrictamente profesional, bueno, yo he laburado con gente que yo siempre digo es gente de pizarrón, ¿no? De tiza y pizarrón, a la vieja usanza, muy docentes. Yo siempre cito dos personas que a mí me construyeron mucho. El primero fue Nelson Castro, con el que trabajé muchos años. Es muy docente, una persona muy docente. Uno puede estar de acuerdo o no, pero trabajar con él es ver realmente una persona muy docente, muy equilibrada, muy en armonía, sin agresividad en el ejercicio de su profesión. Y la otra persona con la que incluso trabajé hasta mucho más tiempo y realmente aprendí muchísimo es con Tete Custarot. Sí, bueno. Tete es alguien que me enseñó a desglosar las fibras más humanas de los entrevistados. Yo tenía una visión muy como matemática, muy propio de la Fórmula 1, ¿no? Muy telemétrica, muy de números, y Tete me enseñó a ablandar un montón de cosas, ¿no? Además de que son personas excepcionales, ¿no? Tengo total autoridad en decirlo porque he convivido muchos años de mi vida con ellos. Sí. Vamos al inicio de su profesión. No sé si todo el mundo sabe que usted le debe todo casi a los caballos. Mira, se lo debe a los caballos. No a la Fórmula 1, no al jazz, no a las noticias. Usted comenzó en la revista El Caballo. Mamita, qué información que tenés, Matías. Tenemos la producción, hemos contratado ahí algunos informantes. Claro, cosas que me sorprenden hasta a mí mismo, mira, ni yo me acuerdo de eso, mira. Pero es verdad, es verdad. Según leí por ahí, empezó haciendo una nota a un adiestrador, que estaba usted, el caballo y el adiestrador. Y eso era todo lo que tenía que hacer. Sí. Éramos una multitud, un domingo a las 8 de la mañana, no me olvido más. Pero llegó a cubrir el Mundial de Equitación. Eso ¿viste? significa la perseverancia y aprovechar las oportunidades. Exactamente. Vos sabés que yo, cuando estudiaba, siempre tenía profesores que me decían, nunca cierran las puertas. Todos queríamos empezar con River y Boca. Todos queríamos empezar entrevistando a Ayrton Senna. Y bueno, y está bien tenerlo como objetivo, pero las cosas no empiezan por ahí generalmente. Entonces, era como que me decían, nunca cierran las puertas a poder ejercitar este oficio con algo que puede ser hasta inesperado, pero les va a significar a la larga y con el tiempo una beca. Y cuando sale esto de la revista El Caballo, que en ese momento dependía de remonta y veterinaria del ejército, y tenía las oficinas en el campo de polo,
Claro. Yo dije, no entiendo nada, pero voy. Y para el que recién empieza, o sea, en el ámbito de los deportes ecuestres, vos tenías polo, digamos, arriba, tenías salto, lo que es las pruebas con vallas en altura, y después tenías un montón de disciplinas, las que nadie quería ni siquiera cubrir, porque son muy técnicas, y una de ellas era adiestramiento. Y por supuesto, ¿qué fue lo primero que hice? Adiestramiento. Así Adrián que fue para allá. ahí arranqué. Ahí arrancó. Y bueno, hizo un carrerón. Y por eso me parecía traer a cuento algo que, sobre todo con tanta explosión de redes, que en la profesión es más esfuerzo que fama, ¿no? Porque también los medios parece que la profesión es una excusa para ser famoso solamente, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, claro. Es un problema, la lucha de los egos es un problema en todo esto. Por eso siempre hay que mantenerse en las bases y en los orígenes. Un poco lo que te decía, los amigos de toda la vida, siempre esos te permiten mantener los pies en la tierra, ¿no? Porque además la fama dura 5 minutos. Es Como puro viene, se cuento, va. como dicen. No, no, como viene, se va. Salvo excepciones de gente que ha estado muy instalada, que no hace falta ni que yo se los diga, o sea, hay gente que ha trascendido y por otras cuestiones y convive con esos niveles de fama. Pero claramente yo creo que esto pasa por otro lado. Uno es un servidor, uno es un medio entre las necesidades de la gente y la pantalla o el micrófono o la red social o lo que sea. Y la mejor manera de interpretar las necesidades de la gente es seguir siendo lo que uno fue siempre. No creo que haya otra manera de ejercer el mejor periodismo, no creo que haya otra forma. Cualquier cosa que se corre de ahí es una distorsión que nos lleva a hacer cualquier cosa. Más allá de tus comienzos como periodista deportivo, ¿siempre tuviste claro que querías dar el salto a periodista de información general? Te diría que creo que sí. En un momento lo terminé de materializar. Yo siempre tenía una visión del periodismo deportivo y del deporte muy encuadrada en el contexto en el que se desarrollaba, ¿no? O sea, el partido de fútbol que se jugaba en tal o cual lugar, me resultaba muy interesante saber en qué contexto ese partido se jugaba, bajo qué circunstancias políticas se desarrollaba un evento deportivo, cuánto influía eso. Los personajes, los protagonistas mismos de lo que yo estaba viendo, o consumiendo, o cubriendo, en qué ámbito se habían desarrollado. Y eso era como una semillita, ¿no? Que estaba todo el tiempo ahí germinando, hasta que sí llegó un momento donde dije, bueno, esto me encanta, pero quiero ir un poquito más allá. Esto no quita que el periodismo deportivo no sea formador, ni sea un objetivo en sí mismo, porque de hecho lo ejercí hasta hace 2 años, estaba con la Fórmula 1 en Fox. Pero entendía que le podía dar una vueltita más de tuerca. Y en las épocas en las que estaba en Canal 9, en algún momento Daniel Haddad me dio la posibilidad de hacer eventuales reemplazos en la edición de la medianoche, que era la menos expuesta, digamos, ¿no? Y ahí dije, realmente quiero ir para este lado. De esto te estoy hablando me acuerdo que fue cuando volví del Mundial de 2006, así que imagínate ya el tiempo de esto. Cubrió un mundial, llegó dentro del periodismo deportivo, es una de las experiencias más lindas. La verdad que sí. Y bueno, ¿sabes qué? Mira, haces bien en citarlo, porque ahí sentí que había tocado un techo, que había cumplido un objetivo. Y digo, bueno, ¿y ahora cómo sigo? Este es el momento, este es el quiebre para pegar otro camino. Exactamente. Y después al año nace C5N, nace la versión original. Entonces, bueno, me ofrecen ir para allá con gran parte del equipo que hacíamos Tele 9. Entonces dije, bueno, sí, me encantaría, pero me encantaría en otra condición. Y ahí, mira qué casualidad, otra vez me reencuentro con Tete Custarot haciendo las 21 horas del noticiero, digamos, central de la señal. De ahí lo recuerdo, lo empiezo a tener más visualizado. Igual claro. Yo lo sé. Hablando yo le voy a decir una fecha y usted me va a decir si fue trascendente en su vida. 13 de marzo del 2013. Sí, claro, el Papa. Exactamente, la asunción de Bergoglio se transforma en Francisco. Exactamente, sí, ahí estuve. Estuvo en Roma. Me mandó Telefe allá. Fue una cosa extraordinaria porque
En realidad me mandaron 25 días antes, cuando empezaban todas las reuniones de los cardenales, entre los que estaba Bergoglio, para determinar los candidatos y después, bueno, la fumata blanca. Sí. Y, bueno, vos recién acabás de sintetizar un poco mi vida profesional. Imagínate que en ningún lado aparecía ningún vínculo con el Vaticano. Entonces Exactamente. yo tuve que reinterpretar un poco ese escenario, el cual desconocía por completo, y bueno, y salí a la cancha con eso. Menos me podía imaginar que el Papa iba a terminar siendo Bergoglio, ¿no? Cuando los No, candidatos eran otros y nunca eso le dio aparecía. una trascendencia especial, digamos, ¿no? No, fue una cosa Infor- increíble. ¿Cómo fue el informar que el Papa había sido elegido Bergoglio ahí en vivo? Porque eso se transmitió casi en vivo. Sí. Mirá, yo le puse la misma intensidad, me acuerdo, que Reutemann cruzando la bandera a cuadros. Exacto. Si vale el paralelo. Lo relaté como eso. Me parece que era todo sentimiento lo que tenía que transmitir en ese momento. Y descripción, ¿no? Descripción de lo que estaba pasando. Fue una emoción muy grande, sin adherir. Mi fe está en constante revisión. No adhiero a ninguna religión en particular, pero tratando de entender dónde estaba, cómo estaba, con los fieles, con la devoción que se estaba viviendo en ese momento, y lo que significaba incluso para Argentina, ¿no? Y tenía que transmitir esa emoción. Y hice todo lo posible, creo que salió algo bastante digno. Sí, me recuerdo las coberturas, primero porque pasó a la historia, y segundo porque fue interesante. Yo tampoco, independientemente de la visión de la iglesia, la posición de fe que uno tenga, y hasta de visión política, digamos, pero el acontecimiento sí Sí, marcó un antes y un después. había que separarse de todo eso, había que separarse para entender el momento, sí. Vamos a hablar un poco de periodismo y para eso vamos a contraponer a Puente versus Puente, ¿le parece? ¿Cómo no? En algún momento de su carrera y en alguna entrevista en este trabajo de investigación sin precedentes que hicimos en Periodismo en Primera Persona, usted dijo que los periodistas estamos perdiendo un poco los límites, perdimos un poco las fronteras, a riesgo de convertirnos en opinólogos sin sentido. Muy ácido y muy crítico de cómo se ejerce la profesión. Bueno, hay de todo, ¿no? Recién hablábamos de algunos ejemplos que a mí me construyeron y afortunadamente siguen vigentes. Y después está lo otro, ¿no? Contemplemos que la industria del periodismo, la industria, o las noticias, mejor dicho, se han transformado en una industria. Desde el momento que tenemos 6, 7 canales de noticias, fenómeno que no sucede en ningún lugar del mundo prácticamente, es como que la competencia conlleva a tratar de dar algo extra, uno intentando superar al otro. Me parece que es una competencia sana si mantiene determinados estándares. Cuando supera determinados límites, me parece que pasa un poco a veces a la categoría de lo riesgoso. Y en ese contexto hay intérpretes que lo hacen mejor que otros, y hay algunos que muy probablemente se pongan en personajes por encima de las noticias que están dando e interpretando. Y ahí es donde me parece que corremos el riesgo de hacer algún daño. Insisto con esto, no son todos, siempre son algunos, hay más de los buenos que de los malos, pero me parece que es algo con lo que tenemos que lidiar en estos tiempos, ¿no? Y tratar de perfeccionarnos. Y hay vicios que me incluyen, ¿eh? Yo no me excluyo de determinadas situaciones que por ahí preferiría hacerlas de otra manera, pero a veces la coyuntura nos lleva y uno incursiona en algún error. Esto no incluye a ningún productor, ningún coordinador, ningún canal en el que trabajo, es personal. Uno a veces se deja llevar por determinadas circunstancias, ¿no? Y a veces termino en lugares donde no querría terminar. Trato todos los días de trabajar en el equilibrio, me parece que es el mejor consejero. Sí, sí. También dijo, usted dígame o decime, para que no podría volver a trabajar en C5N. No representa los valores que yo defiendo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Verdadero o falso? Yo conocí, bueno, es cierto, definitiva dije eso, y un poco está en la lógica, en la línea de lo que te acabo de decir, ¿no?
Yo viví una etapa fundacional del canal, donde había otra manera de interpretar el trabajo. No hay medio que no sé si hay decir tendencias, pero no hay medio que no termine más asociado a determinadas posturas. Yo, por ejemplo, hoy trabajo en Telefe, que tiene un perfil social muy fuerte, toda su programación tiene un perfil social muy fuerte, históricamente fue así. E incluso muy disociado de la política, y a veces toca la política cuando es estrictamente necesario, pero su modelo, de alguna forma, de expresión es ese. Y entiendo que C5N desde hace un tiempo a esta parte ha representado los intereses de una parte de la sociedad, y exclusivamente de una parte. Y no me siento identificado cuando algo representa solo una parte. Me parece que estamos para abrir toda la boca de expendio, ¿no? Me sentiría incómodo si los lugares donde trabajo hoy hicieran eso. Por suerte no lo hacen y estoy cómodo. C5N tal vez, desde hace un tiempo bastante largo, más prolongado de lo que yo recomendaría, está en esa posición. Por eso no me siento identificado y no es un lugar donde en este momento al menos trabajaría. Hace algunos días atrás hubo mucho revuelo con una solicitada que más o menos decía que estaba en riesgo la libertad de prensa en el país, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Está en riesgo la libertad de prensa? No. No, creo que los periodistas estamos un poquito desacostumbrados a que de pronto nos respondan lo que no queremos escuchar. Es parte del juego también, ¿no? A mí me preocupa si a mí no me dejan preguntar algo. Y yo nunca tuve esa experiencia. A mí siempre me han dejado preguntar todo. Después del otro lado llega una respuesta también, ¿no? Y ese es el punto. Por supuesto que nuestra democracia tiene vicios y hay tendencias industriales dentro del periodismo que bueno, hay medios de expresión que trascienden en una coyuntura política y después se desvanecen cuando esa coyuntura política se termina. Pero no creo que haya lugar en el mundo libre de eso. Yo creo que Argentina tiene que tener una discusión superadora de eso. No creo que la libertad de expresión esté en riesgo, ¿no? Sí creo que hay intérpretes más beligerantes, gente que contesta mucho más fuerte. Pero insisto, a mí me preocuparía si me impidieran preguntarle a esa gente lo que yo quiero preguntar. No es el caso. Un poco exagerado, ¿no? Por ahora creo que sí. ¿Qué entrevista te gustaría hacer? O repetir, tal vez, que si ya lo hiciste, pero ¿qué te gustaría, a qué personaje te gustaría entrevistar? Uno, hasta puede ser uno imposible y uno posible, digamos, ¿no? Es que hay uno imposible, ¿sabés? Que hay uno imposible porque falleció. Pero a mí me hubiese encantado tener una entrevista con el fiscal Estracera, por ejemplo. El fiscal que fue protagonista del juicio de las juntas, ¿no? El famoso señores, nunca más. El de la famosa... El de aquel famoso alegato de, no me olvido más, septiembre del año 85, donde yo era adolescente, pero eso me despertó una realidad que uno tocaba de manera muy lejana. Y recordar solamente esas 2, 3 líneas traseras, solo eso ya te cambia la vida, ¿no? Cuando él dice, voy a decir una frase sin pretensión de originalidad, pero que involucra a todo el pueblo argentino: señores jueces, nunca más. Sí, me cambió la vida. Pasó a la eternidad. Digamos. Pasó a la eternidad, Matías, sí, honestamente. Me hubiese encantado entrevistarlo, no me dio tiempo la vida profesional, no me dio tiempo. Interesante, ¿no? Leí por ahí que tenés alguna inclinación todavía a enfocarte a la política internacional. Me gusta, no, a ver, inclinación. Me gusta leer lo que tiene la vida del periodista deportivo es que viajás bastante, es otras realidades. Y antes de viajar a mí siempre me gustó saber dónde iba, a dónde llegaba, qué estaba pasando en ese lugar, cuál era la discusión, ¿no?
Podía ser Alemania, un país del primer mundo, como podía ser un país de Latinoamérica con todos los vicios que tiene Argentina. Y eso te lleva un poquito a ir por esos lugares. Me seduce, me gusta, me interesa. Sí, sí, claro. Yo lo que noto a mí también es, si tuviera que elegir un lugar donde volcarme sería ahí. Pero la poca parte en la Argentina no está muy especializado. A diferencia de otras ramas que hay sobre oferta, ¿no? Digamos por ejemplo, en política nacional está lleno de compañeros que trabajan en eso y lo hacen muy bien, por cierto, pero de política internacional especialistas hay muy pocos. Repeto, Castro en el diario, ¿cómo se llama? El que tiene la cadena nodal, Pedro Brigger, que también Pedro entrevistamos. Brigger, sí. Claro, o sea, que se dedican, digo así, que son gente que porque además necesitas un conocimiento general de los procesos históricos y actuales superior para poder no tocar de oído. Claro, por supuesto. Pero es una falencia de los medios, me parece que hay que adaptar un poquito más el lenguaje para traerlo, a ver, cómo la política internacional nos repercute. Creo que hay que mirarlo así. Si lo tirás solo desde lo lejos, es como que no atrapás. Me parece que hay que reconvertir un poquito ese lenguaje. Pero obviamente en un mundo globalizado, no estoy diciendo nada nuevo, me parece que habría que profundizar un poquito esa área, ¿no? En los medios de expresión, en los noticieros y demás. Está un poquito raleado, digamos. ¿Cómo te tomó el cambio de época del periodismo de cuando vos iniciaste a este periodismo de las multiplataformas y del bombardeo constante de información? ¿Qué cambios ha producido? Me tiene loco, me tiene loco. Yo que empecé cortando los cables en Radio Excelsior. Exacto. Con la tijera. Haciendo guardias y para conocer a una persona había que hacer no había internet, así que había que hacer una investigación casi detective. Estabas ahí al pie de la máquina esperando 3 líneas de agencia que te ampliara, no sé, algo, y hoy haces clic y tenés todo. Es como que es un poco fuerte. Para quienes, bueno, ya tenemos 5 décadas, yo tengo 50 años, es como que el cambio es violento, es saludable, está bueno, no reniego de esto, pero sí nos complica esta transición, esta adaptación, porque además, viste que es muy rápido. No solo es una revolución, son varias revoluciones, porque hace 2 años no tenías lo que tenés hoy, hace 5 no tenías lo que tenés hoy, y seguramente dentro de 2 no vas a tener lo que tenés hoy. Es tan vertiginoso todo que estamos en un periodo de actualización constante, que me parece genial porque hace a una mejor información. Pero bueno, adaptarse a eso es potente. Sí. Me llevo bien, pero es potente. ¿Elige la radio? Sí. Entre todo. Si pudiera elegir, pagara lo mismo, todo. Elige la radio. Claro. Vos lo dijiste. Es un poco cuando uno se encuentra con el personaje más genuino de los medios, ¿no? Con menos ataduras, pero no ataduras porque te impongan ataduras, por uno mismo, por cómo está dispuesto. La tele te demanda un poquito más de rigidez, bueno, la cosa visual juega un rol, la cuestión gráfica es fantástica, yo trabajé bastante tiempo también, me encanta escribir, pero la radio, bueno, la impronta de la radio, Matías, la impronta de la radio es magia pura. Es el gran amor. La televisión es como una aventura importante, pero la radio es como el amor, digamos, ¿no? Sí. Bueno, si estás dispuesto a ganar menos, si estás dispuesto a dormir menos, si estás dispuesto a todo, con tal de gozar de eso, ¿no? Bueno, hemos llegado al final, mi estimado Adrián. ¿Estuvo cómodo? ¿La pasó bien? Genial, buenísimo. Me hiciste acordar cosas que ya no había perdido registro, Matías. De eso se trata. Y hablamos un poco de periodismo también. También un poquito, estuvo lindo, claro. Justamente a todos nuestros invitados les vamos a pedir, ¿a quién le recomendaría, a quién sentaría de ese lado del mostrador para hacer una próxima entrevista de los que usted conoce de esta profesión? ¿A quién nomina, Puente? ¿A quién sentaría acá en mi lugar, decís? Hacer Matías? Periodismo en primera persona. ¿A quién sentaría?
a qué colega de pronto decís? Colega, puede ser incluso alguien que esté dedicado a la comunicación, hasta puede estar detrás de cámara, productor. Bueno, mira, vos sabés que La idea es reconstruir el periodismo desde las experiencias de cada persona. Así que, ¿quién es tiene muy, cosas para contar? es muy interesante lo que decís. Hay mucha gente que no se ve, que no sale, que no se escucha, que solo la escuchás vos, la ves vos, en el ejercicio de tu profesión. Eh, y hay productores que trabajan codo a codo con vos, ¿viste? Trabajan codo a codo y son tu otro yo, y sobre los que depositas mucha confianza, sobre los que te respaldás, el tipo que se da cuenta que entraste en una laguna y te tira un comodín y salís, y lo hace, más allá de por el producto, lo hace por vos, porque terminás teniendo una cuestión afectiva, ¿no? Del tipo que lo hace realmente para ayudarte y viceversa. Es muy interesante escuchar siempre al que está del otro lado, ¿no? Despojado de los egos, despojado de las luces, despojado del rating. Y bueno, en eso tengo muchos candidatos que terminaron siendo amigos incluso y con los que afortunadamente sigo trabajando, ¿no? Acá, cuando llegué a Telefe, tuve un productor al que aprecio muchísimo, un contemporáneo que también luchó para adaptarse a las redes sociales, tanto como lo hago yo en estos días y con las nuevas plataformas y demás, ¿no? Y Eduardo Rica es una persona a la que yo aprecio muchísimo, me ha ayudado muchísimo. Me ha construido, cuando yo venía del cable al lenguaje de los canales de aire, en una época donde había una diferencia grande, hoy ya no, pero en esa época sí. Sería un personaje interesante para entrar a la raíz de todo lo que hacemos, ¿no? Gente de mucho oficio, de muchos años además de trabajo. Podría serlo, por ejemplo. Eduardo Rica entonces quedó nominado. Vamos a anotarlo, usted después nos va a facilitar. La Y van a hablando de pasar. confianza, afecto, respaldo, le vamos a agradecer a la producción de este programa, a la que estimada Rosario y a Mariana Salas, a Rosario Ferreira, que son todo eso que usted dijo de un productor, esa producción en este programa, digamos, ¿Viste? todo eso no queda más detalle. Y yo además a todos mis compañeros de acá de Prensa de la Biblioteca, que siempre nos dan una mano, que hacen que esto sea posible incluso en momentos complicados como este de la pandemia. Claro, ¿no? claro que sí. Con recursos más limitados, humanos y tecnológicos. Digamos, Mirá, las producciones, los coordinadores de quienes estamos hablando en estos tiempos están haciendo milagros, trabajando con palitos chinos, ¿viste? Y ahí se ve el valor, se ve el amor por el oficio, se ve la vocación, que a pesar de todo lo que nos pasa a todos, estamos logrando esto que estamos haciendo con vos, Matías, pero hay gente que viene tratando de conciliar un encuentro y hacerlo técnicamente posible desde hace 15 días, para esto solito, imagínate, bueno, todas otras tantas cosas, ¿no? Firmo, suscribo cada una de sus palabras. Te agradezco, Adrián, muchísimo esta entrevista. Me parece que salió muy linda, muy atractiva. Y para cerrar, a todos nuestros invitados, les pedimos una reflexión final, ya sea para los estudiantes de periodismo, para los oyentes o televidentes en este caso, para la vida en general. Estos segundos finales de aire de Zoom son todos tuyos. Bueno, nada, se me ocurre pensar que estamos en una época con una dinámica vertiginosa en el ejercicio del periodismo, en el trabajo en los medios, mucho vértigo, mucha oferta. El valor agregado creo que podemos llegar a tener es nunca dejar de hacernos preguntas, nunca dejar de tener inquietudes, y nunca dejar de instruirnos por sobre todas las cosas. Invertir tiempo en lectura es lo que yo siempre sugiero, así se nos quemen los ojos. Es lo único que nos va a hacer diferentes. La pregunta, el cuestionamiento, la lectura, la instrucción. Eso es algo que tenemos que tener como cabecera, porque nadie, ni de un partido, ni del otro, ni de un frente, ni del otro, nos puede embaucar. Y eso es el ejercicio más pleno de la libertad, el conocimiento. Porque además le estamos hablando a gente a la que le tenemos que enseñar, no tiene por qué saber todo, ni nosotros mismos sabemos todo. Ante todo eso, nosotros sabemos bastante poco. Es un ejercicio diario. Yo se los recomendaría
hasta el último día del ejercicio de la profesión. Muchísimas gracias. Un placer, Matías. Gracias a vos. Adrián Puente vino a hacer periodismo en primera persona. Hasta la semana que viene. Un programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.